se burlaba en mi cara con una sonrisa muy nefasta, diciéndome que tenía yo que entender que la única forma en la que yo podía trabajar dentro del Poder Judicial Federal era esa. Si podía llevarle comida a mis hijos, tenía que ser esa, porque no había otra forma. Y que nadie más me iba a contratar, que me quedara claro. O sea, que mi cabeza y mi cerebro tenía que tener esa claridad de que era así o era así. Y mientras yo no quisiera ceder o yo no cediera a sus pretensiones sexuales, obviamente me cambiaba el personal, me aislaba. ¿Cómo lograste comprobar todo lo que dices? ¿Con tu testimonio y hay más testigos? Más testigos. Ahí estamos hablando de, en realidad, que somos más de 119 personas involucradas en el procedimiento. Somos muchas partes. ¿Se puede decir quién es? Tengo 3 años confrontando a mi violentador. Es súper importante el día de hoy acudir a las urnas a votar. ¿Por qué? Porque hay titulares grandiosos dentro de la institución, ¿no? Pero también hay otros titulares que tienen este pacto todavía entre ellos, ese tipo de pactos que entre ellos existe de, ¿te atreviste a levantar la voz contra un titular? Te metiste con todos. Te metiste con todos. O sea, ¿qué otros excesos hay? O esos excesos, dices, hay un pacto vigente, tú dices, entonces hay muchas mujeres como tú que vivieron eso ahí en el Poder Judicial y que lo viven. Sí. Y que no se atreven a hablar. Y muchas no se atreven a hablar. Él hoy está suspendido, pero está suspendido con sueldo. O sea, su suspensión es estar de vacaciones con sueldo. Nosotros no tenemos un sueldo. Un juez federal tiene la capacidad de destruirte tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a su espacio, el video podcast El Mundo Cambió, que se transmite también una parte en el programa de Proyecto Puente de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube y en toda la multiplataforma. Y nos hemos metido a la elección de jueces, de magistrados a nivel nacional, de ministros en Sonora, en México. Y hoy vamos a hablar con Margarita Garzón. Ella es candidata también en la elección. Vamos a hablar un poco de su trayectoria. Es candidata a juez de distrito mixta en Sonora y está aquí para hablarnos. También ella ha enfrentado ciertos casos que nos pueden dar la perspectiva de lo que viven mujeres en el Poder Judicial de Sonora. Una historia interesante. Margarita Garzón, bienvenida. Gusto saludarte. Muchas gracias, Luis, y a todo tu auditorio y por este espacio también. A ver, platícanos, tú eres, ¿cuántos años tienes? 40 años. Ay, mentiras, 41, ya me quité un año. Acabo de cumplir año. ¿Y de experiencia en el Poder Judicial? Tengo más de 15 años en funciones. Obviamente tuve una racha en el que salí y me tocó también estar litigando de más de 3 años más o menos y reanudé otra vez en el Poder Judicial ahora en el 2021. ¿Y ahorita tienes licencia también ahorita? Ahorita acabo de pedir licencia para poder, estar haciendo campaña y por eso es un poco congruente, ¿no? O sea, no puedes descuidar el trabajo, la familia, los hijos y a la vez tratar de contender es un poco complicado. ¿Eres mamá? ¿Eres esposa, mamá? Sí, soy esposa, soy mamá de 5 hijos. 5 hijos. Sí. Bien, ya tienes el equipo de básquet entonces. Ya. Y de hecho mi hijo juega básquet. Bueno. El único hombre y juega básquet. Excelente deporte, muy bien. A ver, gracias. ¿Y tú de dónde has trabajado? ¿Cuál es tu experiencia? Yo inicié, de hecho, haciendo mis prácticas profesionales en la Universidad de Sonora, en el bufete jurídico de la UNI. De ahí empecé de meritoria, todavía estudiando en los juzgados de distrito. Y duré 1 año siendo meritoria. Después paso a ser oficial judicial, adquiriendo experiencia. En el Poder Judicial Federal vas, escalando por exámenes, por oposición y vas escalando obviamente por experiencia y méritos, ¿no? Empiezo siendo oficial judicial, después soy actuaria, fui secretaria particular de juez de distrito, fui secretaria particular de magistrado y también he sido secretaria de Tribunal Federal durante más de 8 años. Hoy actualmente estoy contendiendo para ser jueza de distrito mixta en Sonora, es decir, en términos coloquiales, para ser jueza de amparo. Jueza de amparo. ¿Y tú estabas trabajando dónde? Ahorita estoy en un tribunal colegiado en materia penal y administrativa. Federal, es correcto. Federal. ¿Y la jueza de distrito mixta es federal? Es federal, es también dentro de la misma institución. ¿Por qué juez de distrito? Porque dentro del escalafón de nuestra carrera judicial, después de secretario, el siguiente escalón correctamente sería juez de distrito. La mayoría de mi carrera judicial fue en juzgados de distrito, así que
me encantaría poder ser la nueva jueza de distrito en Sonora, en amparo, ¿no? ¿Por qué quieres ser jueza de distrito en amparo? Bueno, primero, ¿qué es una jueza de distrito en amparo? Porque a la gente le tenemos que explicar con peras y manzanas para que todos entendamos, incluyendo Claro. nosotros que estamos aprendiendo como periodistas a ver cómo funciona el Poder Judicial. ¿Qué hace un ¿Qué, juez qué de hace, distrito qué hace un juez de distrito? Mira, la de importancia, y mira qué amparo, ¿no? importante, ¿eh? Porque siento que esa fue un área de oportunidad que el Poder Judicial de la Sí, Federación perdió mucho y que hoy deberíamos explica. de Ujú. acercarnos. El juez de amparo es el protector de todos, de tus derechos, de mis derechos, de cualquier ciudadano, los derechos de a pie, ¿no? O sea, los derechos básicos, elementales, salud, educación, a tu vivienda, tu seguridad, tu libertad, todos tus derechos. ¿Qué hace el juez de amparo? Es el protector no entre particulares, sino en ciudadano contra autoridades. ¿Qué pasa? Que es decir, por ejemplo, si tú pides una cita médica y vas al ISSSTE, por decir algo, y el ISSSTE te dice, ay, si te sientes, ¿qué tal mal te sientes? ¿Crees que me podrás aguantar la cita médica como para el 15 de enero del 2030? Le dices, oye, no, o sea, vengo con una enfermedad, no sé, coronaria, con una trombosis, o sea, no sé si voy a llegar a esa fecha. Normalmente al ISSSTE no le importa, pues, o a las dependencias no les importa qué es lo que pasa. El juez de amparo, nosotros como ciudadanos podemos ir ante un juez de amparo y decir, oigan, necesito una cirugía, no sé, del corazón o traigo una trombosis, necesito una atención médica de inmediato, porque cada día que pasa está más en riesgo mi salud y mi vida. Obviamente, el juez de amparo es el que ordena y obliga a las autoridades legalmente a que cumplan su función de darle una cita y de atenderlo, no solamente de darle la cita, sino darle la atención correcta, sino la cita, el tratamiento médico, las medicinas o en su caso la cirugía que la persona requiere. Y si no tiene la institución de salud el quirófano o el medicamento, pues tiene que hacer las gestiones necesarias ante las autoridades o los demás hospitales para proporcionar esa atención médica. Pero lo mismo pasa, por Pero no sabe ejemplo, la gente todo eso, ¿no? no, esa es la importancia. Por eso digo, en eso falló el Poder Judicial de la Federación. Y hoy que haces la En pregunta, saber creo que para qué es funciona y cómo funciona, ¿no? exacto. O sea, nadie sabe que si me niegan el acceso a mi hijo que vaya a que entre a la escuela, ya te cerraron la puerta y vete. No, existe tu juez de amparo que tiene que velar porque el niño tenga primero su derecho a una educación, que nosotros como padres podemos proteger los derechos de nuestros hijos. Lo mismo pasa cuando de repente los actos arbitrarios de autoridades, que de repente la gente dice, oye, llegaron a mi casa, se metieron, tumbaron la puerta y se llevaron a mi hijo, no vi ni quién era ni nada, solamente pude ver, que era que traía este número la patrulla o algo. Bueno, entonces vas a tener un juez de amparo y un juez de amparo tiene la obligación de ordenar una búsqueda de tu hijo. Esos actos son de inmediato. ¿Por qué? Porque la autoridad está cometiendo ciertos abusos, que esos abusos ponen en Ujú. perjuicio la vida y la integridad de las personas. ¿Y tú qué harías diferente? ¿Qué es lo que haría diferente? Además de esto que estamos haciendo ahorita, además de dar a conocer, me encantaría, una de mis propuestas es esa, o sea, por ejemplo, cada semana estar poniendo un día a la semana, me encantaría explicarle a la gente cuáles son sus derechos para que ellos tengan acceso a poder decir, si me pasa esto, puedo hacer esto. Me encantaría que una vez a la semana dar a conocer cuáles fueron las resoluciones más importantes que se tomaron, por ejemplo, en mi tribunal, para que la gente pueda conocer los criterios, de qué forma puede acercarse, explicarles que si tienen algún asunto que se ventile, por ejemplo, en mi órgano jurisdiccional, que sepan que yo voy a trabajar con puertas abiertas y que la misma experiencia de vida que tengo, el ser esposa, el ser mamá, el también tener hijos deportistas, el haber sido deportista toda mi vida y que también circunstancias que me pasaron también en mi entorno personal laboral me han generado un mayor grado de sensibilidad, de empatía para saber no solamente cómo se lee la ley, cómo se interpreta la ley, sino también además saber lo que es clamar y pedir justicia, lo que es pelear por tener justicia y que a veces es muy complicado tener que pelear contra las autoridades, contra gente poderoso, contra gente arbitrarias y que obviamente no tenemos, obviamente los ciudadanos de a pie, inclusive yo también lo hago frente, Ujú. que no tenemos los recursos económicos o la asesoría o que se nos cierran las puertas, nos bloquean por todos lados. Sé lo que se siente ser
víctima, sé lo que se siente clamar justicia y sé ese grado de frustración, de impotencia que genera en todas las personas el ni siquiera poder tener una voz, de hacer ver tu voz sin que seas amenazado, sin que seas confrontado, sin que seas denostado, humillado. Que creo que ese grado de sensibilidad me ha generado también el hoy tener muchas ganas de contender, y pues por eso es el principal motivo por el que yo me inscribí. ¿Por qué? Porque creo en la justicia, creo en la institución y creo que hay cosas que se pueden mejorar en ella, pero sobre todo que necesitamos gente, y yo por eso soy muy enfática en decir, necesitamos gente preparada, con conocimientos, que sepa de leyes, que sepa interpretar el derecho, pero sobre todo que tenga la empatía, la sororidad y tenga las ganas de querer ser esa voz, de poder escuchar justicia, de poder decir, oye, soy tu jueza, yo no voy a tener las puertas cerradas y ante la injusticia no me voy a voltear de lado, voy a estar aquí para escucharte, porque esa es la labor de un juez de amparo, servir, no servirse del poder, sino servir a la ciudadanía. ¿Tú qué has visto a lo largo de esta trayectoria? Porque enfrentaste exactamente contra el juez 12º de distrito. El Consejo de la Judicatura lo suspendió, de hecho, por un caso de hostigamiento sexual, acoso, violencia de género. ¿Sí? Así ¿Estamos de acuerdo? es correcto, de forma grave. Estoy enfrentándolo todavía. A ver, ¿cómo fue? Cuéntame la historia. ¿Cómo fue que llegó hasta eso? Creo que está suspendido. Sí, el juez. Él se encuentra de hecho suspendido el día de hoy. Acaba de ser ratificada su suspensión. Obviamente este señor todavía pidió por la reforma, su cargo salió en la tómbola, así que pues él pedía la área de oportunidad de poderse reincorporar a trabajar porque le quedaba poco tiempo para poder fungir todavía como juez. Esto se impugnó también ante el Consejo de la Judicatura Federal dentro del propio procedimiento, pues que obviamente ese tipo de personas, como el mismo Consejo ya lo determinó, que el señor es una persona peligrosa para la institución, que tiene un sesgo y un patrón de conducta reiterado, así se le determinó de forma grave, y que no puede estar ejerciendo este cargo, y mucho menos con mujeres, y mucho menos en el cargo como lo maneja, de suprasubordinación. ¿Cuánto tiempo lo viviste tú en eso? ¿Qué viviste? Más de 15 meses con él, acoso, hostigamiento sexual y laboral y violencia de género, mañana, tarde y noche. Hasta que definitivamente la situación se volvió completamente insostenible. ¿Por qué se dio todo eso? ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes platicar? Es decir, porque mi experiencia. Porque no querías hacer cosas, o te mandaba a hacer cosas, o te decía cosas, lo que se pueda decir. El señor tiene una capacidad impresionante de violentarte emocionalmente y psicológicamente. Te lo dije, de mañana, tarde y noche, llega desde queriéndote dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches en tu cubículo, te manda a llamar queriendo propasarte contigo, aunque uno le dices no. Yo en mi caso siempre le mantuve que no tenía intenciones de tener ese tipo de relación o contacto con él. El señor nunca pudo entender que no me interesaba, y pareciera que entre más le decía que no, era más sus ganas de someterme a fuerzas a tener una relación, pues de cierta forma sexual, forzada, y tocamientos forzados que pues obviamente no son del agrado de nadie. Yo en ese momento era divorciada, tenía solamente a mis 2 hijos mayores, que son hoy adolescentes, a mi cargo, y como único sustento de mis hijos y de mi familia. Así que pues fue muy difícil tener que dejar de lado, o tener 8 años en el cargo de secretaria, tener que renunciar a mi cargo, tener que renunciar a todos los esfuerzos que hice para poder llegar a ser secretaria, porque en ese momento un titular no pudo entender que las mujeres no solo somos un pedazo de carne para él, ¿no? Sino que también somos profesionistas, somos madres, y que nos preparamos para tener un cargo, para ejercer ese cargo, pero no para ser violentadas de esa forma. ¿Tuviste que renunciar tú? ¿Dices? Sí, tuve que renunciar. Para enfrentarlo, o sea, renunciaste y lo demandaste. ¿Cómo fue? Denunciarlo, no es demandarlo, es denunciarlo. El propio Consejo de la Judicatura Federal. Sí, no tuve otra opción. Llegó a volverse tan insostenible e incómodo, que el señor no solamente lo tenía que ver
todos los días en mi trabajo, sino que también metió a sus hijos a las mismas actividades que mis hijos, así que se volvió un círculo demasiado enfermizo en el que no solamente estaba sometida a él, pues en el trabajo, por llamadas, por mensajes, sino también en las áreas en donde pudo haber sido mi lugar seguro, que era con mis hijos y mi familia, pues tenerlo que estarlo viendo fue muy complicado todavía más. La situación fue tan enfermiza que era una amenaza velada día tras día de, oye, es esto, y si quieres seguir trabajando y no olvides que eres el sustento de tus hijos y de tu familia, porque no hay de otra. O es así o es así. Cuando yo trato de buscar pues ayuda, salir, conseguir trabajo en otros tribunales, pues obviamente todos los demás titulares se negaron a querer darme un espacio, un trabajo, manifestándome, Margarita, discúlpame, sé que eres un buen elemento, que trabajas bien, pero no me quiero meter entre este señor y tú, prefiero, ¿cómo se llama? Que me disculpes, pero no puedo darte trabajo. Ya que habías puesto la denuncia. No, antes de. Yo todavía no quería denunciar. Supo que tuviste un problema, o algo así, me imagino. Sí, y es que el señor directamente le pidió a todos los titulares que por favor no me contrataran, que para que yo, es que así era y así es, para que a mí me quedara muy en claro, y él se burlaba en mi cara con una sonrisa muy nefasta, diciéndome que tenía yo que entender que la única forma en la que yo podía trabajar dentro del Poder Judicial Federal era esa. O si quería llevarle a comer a mis hijos, si podía llevarle comida a mis hijos, tenía que ser esa, porque no había otra forma. Y que nadie más me iba a contratar, que me quedara claro. O sea, que mi cabeza y mi cerebro tenía que tener esa claridad de que era así o era así. Y mientras yo no quisiera ceder o yo no cediera a sus pretensiones sexuales, obviamente me cambiaba el personal, me aislaba, me denostaba, me humillaba, me trataba de tocar a la fuerza, de someter. Me citaba deshoras, me citaba a que hiciera otros asuntos de otros compañeros, me cargaba la mano, me ponía todo el personal nuevo para, de cierta forma, como lo decimos nosotros coloquialmente, reventarme. Sí. ¿Y te reventó? Obviamente sí. Sería mentirosa de decir que no, y que no fue muy difícil, que no sigo enfrentando un procedimiento y una estigmatización por eso continuamente, porque serían mentiras. O sea, y eso precisamente esas son las cosas que digo yo. El Poder Judicial es una institución muy, muy bonita. Es la casa de la justicia, es la última oportunidad que tenemos todos como ciudadanos para hacer valer nuestras violaciones, inclusive contra autoridades. Y cuando la casa de la justicia se vuelve una casa de la injusticia, donde tus propios compañeros te estigmatizan, se voltean, los titulares se voltean de lado para no ser incómodos, es cuando dices, pues, ¿en dónde estoy? Obviamente llega, en mi caso, me quebró, sí, de todas las formas posibles económicamente, mi seguridad, mi estabilidad emocional, psicológica, todo. Es imposible no hacerlo si fui violentada día a día por casi 16 meses. Hoy sé lo que se siente, no solamente eso, tengo 3 años confrontando a mi violentador, y al día de hoy todavía sigo siendo objeto de críticas, de deslealtad, cuando la gente no entiende que esto no se trata de lealtad a los titulares, se trata de lealtad a la ley, se trata de lealtad a la institución, se trata de ser honorables con nuestro trabajo, porque defendemos las vidas, los derechos de todas las partes. O sea, no podemos tener ese tipo de sesgo y tener ese tipo de apreciación para nuestra vida personal y ser ese tipo de personas y decir, ay, yo soy el honorable que te voy a defender si es correcto o no es correcto, que fuiste violentada o que fuiste violada o que fuiste abusada por otra persona que me estás poniendo, y tengo menores en mi escritorio que resuelven vidas, si en realidad ese menor o no fue. Claro que esos sesgos importan. Yo por eso hago hincapié en que tenemos que tener un voto muy razonado, y que es súper importante el día de hoy acudir a las urnas a votar. ¿Por qué? Porque hay titulares grandiosos dentro de la institución, ¿no? Pero también hay otros titulares que
tienen este pacto todavía entre ellos y que se les olvida que también las víctimas tenemos una vida, que tenemos una vida de esfuerzo, que tenemos hijos, que tenemos una familia que mantener y que nosotros no deseamos ni pedimos estar en esa situación. ¿A qué te refieres con el pacto? A esa forma que tienen, no todos los titulares, pero sí la mayoría, desgraciadamente aquí todavía sigue siendo un pueblito Hermosillo, por decirlo de una forma. ¿A que se cubren entre ellos, dices? A que se cubren entre ellos y se voltean de lado, y aunque sepan, yo traté de pedir trabajo muchas veces. Bueno, pedí trabajo muchas veces a muchos titulares, y eso de discúlpame, pero no me voy a meter en problemas contigo y con él, o no quiero formar parte de eso, o no quiero que me relacionen con tu procedimiento contra él, o presentases una queja contra un titular. ¿Cómo no? Mejor discúlpame, pero no te puedo dar trabajo. Mejor, pues luego veremos. Muchas gracias. Ese tipo de pactos que entre ellos existe de, ¿te atreviste a levantar la voz contra un titular? Te metiste con todos. Te metiste con todos. O sea, bueno, los que piensan así. Sí, no eres leal a la institución. ¿Y existe ese pacto todavía, dices tú? Claro. ¿Está vigente? Está vigente. Acá está vigente que una compañera, otra víctima, hace 2 días acaba de denunciar, empezó por fin, del mismo violentador que yo, por fin empezó a exponer la situación y el acoso que ella vivió. ¿Y cuál es la sorpresa? Que obviamente ella expone, y lo podrán ver en redes, que ella expone la situación y cómo se sintió violentada. ¿Por qué? Porque los titulares empiezan luego entre ellos, a buscar la forma de institucionalizarla. Porque cómo se atreve a hablar y alzar la voz de lo que ella sufrió. La de Querétaro. De Querétaro. ¿Y qué pasó con ella? Obviamente, luego lanza la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, lanza una amenaza velada. O sea, para que entienda que obviamente no se habla de estas circunstancias, cuando lo que estamos pidiendo ahorita en pleno 2025, que el Poder Judicial de la Federación es un órgano, y de verdad lo digo abiertamente y de corazón, es una institución a lo mejor catalogada y así evaluada de verdad por los organismos internacionales como la mejor que funciona en México, que realmente la reforma da cabida a que esto cese, a que podamos tener hoy conocimiento y tomarlo como un área de oportunidad, de que funciona muy bien, pero podría funcionar mucho mejor si somos abiertos, si somos honestos, si somos transparentes en estas condiciones que existen para las mujeres dentro de la institución, y lo tomamos como un área de oportunidad para conocer hoy a los titulares y decir, ese tipo de titulares no pueden existir. O sea, los trabajadores que buscan ejercer justicia y llevar justicia a todos los ciudadanos, también tienen derechos, también tenemos derechos a tener un hogar, una casa justa dentro, y que no seamos estigmatizados. ¿Qué otros excesos hay? O esos excesos, dices, hay un pacto vigente, tú dices, entonces hay muchas mujeres como tú que vivieron eso ahí en el Poder Judicial y que lo viven. Sí. Y que no se atreven a hablar. Y muchas no se atreven a hablar, tienen miedo precisamente por eso. Lanzas un castigo ejemplar, como me tocó a mí ser la primera, por decir algo, lanzas un castigo ejemplar contra mí, pues obviamente todas las demás que van después de mí tienen mucho miedo. El castigo fue aislarte, no contratarte. Aislarme, no contratarme, bloquearme. Hasta el día de hoy recibo amenazas veladas, o sea, directas. ¿Y cómo fue que volviste? Porque estás ahorita en licencia. ¿Cómo fue que volviste? Por un titular muy honesto, muy duro y muy honesto, que ahorita está jubilado y que fue con la persona que yo inicié a trabajar. Fue la primera persona que me dio mi oportunidad de trabajar. Feliz día también para él, porque lo considero ha sido maestro y lo considero un gran maestro. Es el magistrado Raúl Martínez Martínez, que cuando todos los demás sabían y supieron la situación que viví, se voltearon de lado y no quisieron darme trabajo. Él volvió a darme la oportunidad de poder ingresar para que yo no estuviera fuera de la institución, porque me decía, no fue justo y tampoco es correcto que el poder que a veces se nos da por el cargo sea para abusar y someter a las mujeres de la forma en que fuiste sometida. Al día de hoy les sigo agradeciendo no solamente el haberme forjado, el haberme dado la primera oportunidad, sino cuando inclusive yo la pasé muy mal.
perdón, mi tono de voz ya cambia, aun cuando yo la pasé muy mal, él volvió a ser una persona justa, honorable y me volvió a dar la oportunidad cuando nadie más lo quiso y que inclusive eso le trajo a él comentarios desagradables y momentos de fricción entre otros titulares. Y el señor lo sopesó, lo aguantó y hoy estoy buscando contender para eso, para hacer esa diferencia, para que exista un titular que también tenga las ganas de decir lo que a mí me pasó no es justo y no tenemos por qué aguantarlo nadie ni vivirlo. Que no se volteen de lado todas las personas que también son víctimas y han sido violentadas porque nadie las quiere escuchar. Porque vuelves a revictimizarlas una y otra y otra y otra vez, sometiéndolas a que pierdan el trabajo, a que entiendas que no tienes otra cabida más que siendo sometida a este tipo de injusticias y no se vale, que no sea tu capacidad o tu desempeño laboral lo que hable por ti. Todo esto sucedió en el federal, ¿verdad? Así En es. en el caso federal, pues Claro. el Poder Judicial Federal, en este juzgado 10º, donde estabas. 12º, para que la gente nomás distinga, y aspiras a esta jueza de distrito mixta en materia de amparo, también en lo federal. ¿Y qué le dirías a esas mujeres o qué sería diferente? Entonces, ¿tú serías también alguien que traería esas batallas? Es decir... Creo que todos traemos, por eso dije la importancia. Sí. Me dices, todos traemos, gracias a Dios aquí en el estado de Sonora, la mayoría de los contendientes, o sea, de las personas candidatas para ejercer los cargos del Poder Judicial de la Federación, el 90% de ellos son de carrera judicial. Puedo hablar que hay perfiles muy, muy valiosos, pero yo tomo en cuenta que, y hago hincapié, que no solamente es importante los méritos académicos que los tengo, los estudios y la capacitación que las tengo, la experiencia que la tengo, sino que también es muy importante el sesgo que cada uno trae, las formas y los principios que cada uno trae. ¿Por qué? Porque es imposible que te apartes de quién eres, es imposible que te apartes de lo que viviste. En mi caso, me genera un área de sensibilidad y de empatía y de sororidad que puedo tener mucho más que a lo mejor otros candidatos. ¿Por qué? Porque me ha tocado enfrentar a mi violentador, lo sigo enfrentando y confrontando el día de hoy para que él continúe suspendido. Me tocó confrontar a mi institución para que pueda reconocerme y darse cuenta que existía un problema dentro de la institución. Y es un procedimiento completamente muy complicado. ¿Por qué? Porque en el procedimiento empezando de que cuando un servidor público pierde su trabajo, yo en mi caso cuando perdí mi trabajo yo me quedé sin ceros, o sea, yo empecé en ceros y tuve que ver cómo le hacía para sacar adelante a mis hijos, cómo llevaba un plato de comida a la casa, porque tenía 2 niños chiquitos que dependían de mí y mi familia. Así que él hoy está suspendido, pero está suspendido con sueldo. O sea, su suspensión es estar de vacaciones con sueldo. Nosotros no tenemos un sueldo. El día de hoy, todo el tiempo que yo duré fuera del Poder Judicial, a mí nadie me lo toma en cuenta, nadie me lo paga, ni lo que tuve que padecer. Pero él está ahorita, sí, no está ejerciendo como juez federal, pero él se sigue ostentando como juez federal. ¿Por qué? Porque todavía... Como juez federal también. Y ganando, todavía percibiendo sueldo. ¿Hace cuánto tiene el proceso así? Nosotros tenemos 3 años con el procedimiento. Él tiene 2 años... como 8 meses suspendido. ¿Cómo lograste comprobar todo lo que dices? ¿Con tu testimonio y hay más testigos? Más testigos. Ahí estamos hablando de en realidad que somos más de 119 personas involucradas en el procedimiento. Somos muchas partes. O sea, ¿Por qué tantas? Pues porque el señor se portaba mal. 119 denunciantes. Entre denunciantes, víctimas y testigos. Y fueron catalogados. De hecho, el Consejo lo terminó catalogando como víctimas potenciales, tantos denunciantes. Somos 6 víctimas potenciales, como 19 personas denunciantes y las demás hay más de 108 testimonios contra él. Y nunca eso se supo, ¿no? No, todavía no, públicamente no sale. Bueno, ¿no? Han sacado pequeños reportajes, no ha salido a cabalidad lo que existe, porque pues obviamente ¿Tú no habías hablado antes? No había podido. Obviamente todavía es complicado hablarlo, pero pues obviamente lo que más queremos es que estas circunstancias que me tocaron a mí, no haya más mujeres que las vuelvan a pasar, que esto no siga pasando y que ese tipo de pactos o ese tipo de abusos dentro de la propia institución cesen. ¿Por qué? Porque obviamente importamos todos, o sea, tanto
ahora sí que el buen juez por su casa empieza. ¿Hay una red? ¿Es un grupo que opera así o es un pacto de facto tradicional? Es un pacto de facto tradicional. Sí. O sea, un titular ¿cómo se llama? No denuncia ni tampoco habla contra otro titular. No se enfrentan, ni siquiera nosotros como servidores públicos nos permiten, ¿cómo se llama? Es como que, te atreves a denunciar, ya estás apestada, estás estigmatizada, ya no eres leal a la institución cuando volvemos a lo mismo. La lealtad es a la institución y al trabajo, a ser garante de derechos, no a estar solapando abusadores y violentadores y saber que existen violentadores y que te viene y te pide trabajo una mujer que dice, oye, estoy siendo violentada, soy madre de familia, tengo hijos, por favor, déjame demostrarte que soy competente, que soy capaz para poder hacer mi trabajo, pero ya no estar en manos de este señor. Para poder yo seguir trabajando y salir adelante, no importa, ponme a pruebas laboralmente. Eso no te lo permiten. ¿Por qué? Porque existe ese apoyo entre titulares que lo vuelve muy complicado. Me dices, ¿por qué tenemos miedo a las víctimas? ¿Sabes por qué tenemos mucho miedo a las víctimas de este tipo de acosos y demás denunciar? Porque a nadie se le dice que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el titular es el que tiene la competencia para poder evaluar tu trabajo. Pero no solamente evaluar tu trabajo, tú le desagradas a tu titular, por eso yo renuncié, por eso me vi forzada a renunciar. Tú no accedes a tu titular, le eres molesto a tu titular puede cesarte e inhabilitarte. Y la inhabilitación del Poder Judicial de la Federación y el cese equivale a que tú ya no puedes volver a ser servidor público, ni estatal, ni federal, ni municipal. O sea, un juez federal tiene la capacidad de destruirte tu vida y los 20, 30 años que te hayas aventado para estudiar, para poder estar, para prepararte, para ejercer tu trabajo de forma respetuosa y profesional, se van por solamente ser incómodo, molesto para ellos. ¿Hay más denuncias contra, jueces federales, magistrados? Sí, claro. ¿Cuántas? ¿No sabes? No, es imposible, se mantiene en sigilo. En estas somos bastantes. Sí, es completamente. En este somos, somos bastantes mujeres. O sea, por primera vez tú estás hablando de un caso que no se hizo público y que tiene a más de 100 víctimas relacionados, pero así como tú hay muchas más. Hay más. Todo en sigilo. Todo en sigilo, todo en silencio. O se perdonan o los cambian o algo así. Así es. Eso es lo primero que pasa. Empieza, por ejemplo, este señor empezó a ser incómodo aquí en Hermosillo, lo mandan a Querétaro. En Querétaro estalla la bomba, lo denuncian y empiezan a hacer la investigación. Y cuando empiezan a hacer la investigación se dan cuenta que Querétaro ya estaba en complot con otros 3 titulares que tenían un desastre. Los suspenden a los 3, empieza la investigación del Consejo de la Judicatura Federal y se trae hasta acá, hasta Hermosillo, para ver todo lo que había pasado en el camino. Y pues se descubre que estaba yo también de víctima y otras más que nos atrevimos a denunciar, pero todavía hay muchas más que siguieron teniendo miedo y que no quisieron denunciar, que denunciaron de inicio y que después fueron presionadas o institucionalizadas y tuvieron que callar y retirarse. Precisamente por ese tipo de presión que se ejerce. O sea, no es fácil vivir, presionada y amenazada todos los días, porque estás exponiendo una situación que es incómoda. Yo lo que te preguntaría ya en este caso para cerrar, y antes de cerrar, ¿se puede decir quién es? No puedo dar el nombre completo de él. Pueden verlo, fue el juez 12º de distrito. Tuvo su adscripción aquí en abril del 2016, más o menos. Y se fue de aquí creo que como en el 21 y a Querétaro. Sus iniciales o su nombre de pila serían, a lo mejor, ¿te parecen mejor las iniciales? Lo legal, lo que permita la legalidad. No sé, tú eres el abogado, yo soy el periodista, es decir, lo que tú creas que se puede abordar o no se puede abordar. Sí, lo van a encontrar, es fácil localizar, fue suspendido con los 3 titulares que fueron suspendidos en Querétaro, hay notas periodísticas de él, es el único que estuvo aquí en Sonora de los 3. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué cerramos? ¿Cuál es la reflexión? Ya me has hablado un poco de tu propuesta, cómo estás destapando como quien dice una cloaca oculta, ¿no? Creo que hay muchos más nombres. El Poder Judicial nunca habla de esto. Una de las críticas al Poder Judicial es eso, que cumplo este año 25 años de periodistas y siempre era eso. Oye, dioses del Olimpo, nunca accedes a jueces, nunca accedes a expedientes, a entrevistas.
Y yo lo positivo es que yo he entrevistado a gente muy capaz. Todos los que he entrevistado son muy capaces y a los que vos sigues entrevistando, digo, hay mucha gente talentosa que quiere ser juez. Claro. La verdad, tenemos jueces muy preparados en Sonora y a nivel nacional. Ha estado por acá en este estudio César Gutiérrez Priego, mucha gente. A ver, ¿cuál sería la reflexión final para esto, Margarita? Yo creo que la reflexión final es razonar bien nuestro voto y ser bastantes considerados a la hora de ver que cualquier candidato que tiene carrera judicial es una persona que está preparada para leer el derecho y ejercer y aplicar el derecho. Eso es para lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a estudiarlo y poderlo aplicar, aguantar las presiones, ¿no? Las cargas exhaustivas de trabajo, el poder manejar este tipo de emociones y cargas. Lo que creo que es muy importante es que no es solamente verificar los grados académicos, que por ejemplo en mi caso los tengo, la experiencia profesional, laboral. Yo digo, hay que poner mucho hincapié en quiénes son las personas. ¿Por qué? Porque es muy importante no perder de vista que la capacidad, no solamente para resolver, también tiene mucho que ver la capacidad que cada uno tiene ahora que es psicológica y emocional para desempeñar, y también no nos podemos apartar de quiénes somos para resolver, y la integridad de cada titular también es parte de uno de los, ¿cómo se llama? De los puntos importantes que serían de tomar en cuenta para resolver, porque no va a tener el mismo sesgo para resolver o la misma empatía una persona, por ejemplo, ahorita mencionaba, soy madre, bueno, una persona que nunca ha sido padre de familia o no es madre, de saber cómo se siente una mujer cuando han sido violentados sus hijos, o que se les quita la educación, o uno sabe lo que duele en los hijos. Realmente podemos dimensionar las circunstancias, y cuando tú lees el expediente y te ponen a tu consideración el tomar esas decisiones finales, obviamente uno puede entender y generar esa empatía de saber la importancia y el dolor que genera el expediente, y que los expedientes no son solamente papeles o documentos, que hay vidas, hay familias, hay herencia, hay bienes de toda una vida, la libertad de las personas, y que eso es muy importante, que no solamente somos una estadística, que no solamente es un número más o cualquier expediente más para terminar la cuenta, sino que estás resolviendo la vida de una persona en tus manos, y que con esa misma importancia y ese mismo tiempo, ahora sí que la misma preparación y estudio que tengas, pero también esa misma empatía tengas para abordar, y sensibilidad para poder ver cada realidad social y poder ver las diferencias que existen, en que no todos los casos son iguales, y que por más que pareciera que es igual, todos tienen una desventaja, y que todos los ciudadanos tenemos derecho a tener ese acceso a la justicia, el acceso a poder conocer a tus juzgadores y poder ir a decir, oiga, jueza, yo estoy siendo violentada de esta forma, y poder tener la sensibilidad de escuchar a las personas y poderles también darles la respuesta de cuáles son sus sentencias de una forma clara, que podamos entenderla, y no con un poema jurídico de 400 hojas que nadie entendió, y que al final te quedas, me concedieron la razón, no me la concedieron, ¿qué pasó? Que podamos ser un poco más claros, más sensibles, más apegados a la realidad social, y que la gente necesita saber que hay juzgadores que tenemos no solamente la capacidad, por ejemplo, lo dije, a lo mejor desgraciadamente mis circunstancias de vida me permitieron generar un poco más de sensibilidad de no solamente estar de este lado del escritorio para poder leer y aplicar el derecho, sino también para poder estar peleando, para que también se me reconozcan mis derechos, también estar peleando, y que la gente en este caso el Consejo de la Judicatura Federal también se dé cuenta que soy una víctima de un violentador, y que ese violentador nunca debió haber sido juez, y que nunca debieron haber más controles para que no pasara esto, para que no hubiéramos tantas víctimas, tantas mujeres violentadas al día de hoy. Que se nos escuche, porque tampoco se nos escucha, y tampoco se nos da un apoyo, porque no es igual decir, ay, sí, ya te reconocí el carácter de víctima, ahora tú enfrenta el procedimiento a ver cómo, porque se lleva en México, se lleva en sigilo, y no tienes recursos ni tampoco tengo apoyo para darte. Entonces, es un procedimiento que a todas luces está para beneficiar y de cierta forma proteger a los propios titulares contra los ciudadanos de a pie, o contra las propias víctimas,
para ir a pelear contra alguien poderoso en una institución cerrada, hermética, con una investigación completamente cerrada y sin recursos económicos para poder estar litigando y confrontándolo. Eso es lo complicado. Yo sé lo que es vivir eso, sé lo que es pelear porque se me escuche, es pelear por tener voz, pelear con mi violentador, porque quiero que las cosas, porque la institución vale mucho la pena y quiero y creo que las cosas pueden mejorar y cambiar. Pero ¿crearías nuevos protocolos entonces, me imagino? Buscaría generar ese tipo de conciencia en los demás, que por eso estoy hablando de mi situación, porque nadie más lo va a hablar y por hablarlo he sido muy violentada, pero sigo manteniendo la cara en alto. ¿Por qué? Porque sé que tenemos que cambiar y hacer la diferencia y que ahorita esto es un área de oportunidad para mejorar, para no seguirnos escondiendo lo malo que pase, sino para ser abiertos a darnos cuenta que existe un problema y que tenemos que acatarlo, tenemos que buscar la forma de mejorarlo y no solamente cubrirnos entre nosotros. Por eso dije, la lealtad es al trabajo, a la institución, no a los violentadores. El callar y proteger violentadores no nos ha llevado a nada. Al contrario, ha hecho que más vidas como la mía y como la de mis hijos, la de mi familia y la de todas las demás víctimas que han pasado por el Poder Judicial también sean violentadas y sean bloqueadas, que no podamos tener voz. Y de eso es lo que yo siento que tiene que acabar. Por eso dije, a lo mejor mi diferencia de las demás candidatas es que también tengo esa conciencia y esa sensibilidad de todavía el día de hoy tener más de 3 años peleando contra mi propio violentador en mi propia institución. Pues te agradezco mucho, Margarita Garzón, candidata a jueza de distrito mixta. Y le recuerdo, te tengo nomás última pregunta. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Estamos en vivo en el canal de YouTube. Se va, le pone Proyecto Puente, activa campanita, listo. O en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook. Proyecto Puente Las Buenas Noticias. En TuneIn también nos puede escuchar en toda la multiplataforma, proyectopuente.com.mx. Esta entrevista se va a transmitir también una parte en el noticiero y aquí en el canal de YouTube ya circulando. ¿Cómo te pueden ubicar en la boleta? Claro que sí, gracias Luis Alberto. Me pueden encontrar en las boletas, estoy en la boleta amarilla. Obviamente la boleta tiene un lado que son las mujeres, del otro lado están los hombres. Del lado izquierdo nos encontramos las mujeres. Pueden votar por mí poniendo el 07, que es en el recuadro Lilita, o bien subrayando mi nombre, que ahí lo van a encontrar, Garzón Munguía Margarita, soy el 07, o escribiendo mi nombre sobre la boleta. Tu distrito 1, por lo que veo, abarca el Poniente, Hermosillo, Nogales, Cananea, Caborca, Magdalena, Puerto Peñasco, Pitiquitos y todo eso, ¿no? Como diciendo Hermosillo. Si a Sonora lo dividimos a la mitad, por decir algo, la parte norte de Hermosillo para arriba se llegar a Nogales. Y de ahí nos devolvemos. No más. Casi nada. Pues mucho éxito, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias por tu espacio, por la oportunidad y también la de tu propio... tus usuarios y que vemos también tus noticias. Muchas gracias por este momento. Y a ti por la confianza. Para eso estamos, para servirles. Ahí está Margarita Garzón. Ya escuchó usted una historia interesante, una perspectiva que no habíamos escuchado del Poder Judicial. Prácticamente se destapa una cloaca oculta y que estoy seguro que está por ahí, vamos a decirlo, muy metida en muchos ámbitos, y pocas se atreven o pocos a hablar. Ya nos vamos, comparte esta transmisión, comparte esta entrevista. Nos vemos en el siguiente video podcast El Mundo Cambió y en Proyecto Puente de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en vivo en el canal de YouTube.